Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alberto Salles, bienvenidos a Hablamos Español. En este video, que será un poco corto, vamos a hablar del vocabulario que se usa en la escuela, el vocabulario que nos va a permitir comprender un poco el sistema de enseñanza, los ciclos de enseñanza y también un lenguaje que se utiliza en la escuela. Las palabras que vamos a utilizar, ustedes quizás las conocen ya y las utilizan. Sin embargo, vamos a practicar con ellas el español. Primero vamos a ver los ciclos que tiene que recorrer un niño, un adolescente, desde la escuela primaria, incluso antes de la escuela primaria, hasta la secundaria, y cómo se denomina en los diferentes países hispanoamericanos. Casi es un lenguaje común, sin embargo hay pequeñas variantes como ya lo vamos a ver. Primero hablemos de los ciclos. El ciclo con el cual un niño inicia su enseñanza es el kinder o el jardín de niños. El kinder nos viene esta palabra del alemán o del holandés, no sé cómo se deslizó en el español, pero en América Latina el ciclo antes de la escuela primaria se dice el kinder o el jardín de niños. También se dice la educación preescolar, que va a recibir a los niños en los centros educativos entre los 3 y los 5 años. Ahí todavía no se aprende ni a leer ni a escribir, pero se realizan distintas actividades para estimular la actividad intelectual y del conocimiento. Después del kinder y del jardín de niños está la escuela o la escuela primaria. En algunos países también se llama la escuela básica o el ciclo básico, que suele ser también 6 años, entre los 6 años de edad hasta los 12 años de edad. Después viene la educación secundaria, que en algunos casos se denominan a las instituciones de educación secundaria como colegio, liceo o instituto. Eso según los países y a veces según el sistema interno de organización de la enseñanza en un país. Hay, por ejemplo, colegios que se refieren al sistema privado e institutos que más bien se refieren al sistema público. Eso es la secundaria, colegio, liceo, instituto. En algunos países los últimos años de la secundaria lo dividen en lo que se llama la preparatoria o el bachillerato. La preparatoria, por ejemplo, en México son los 2 últimos años después de haber hecho la secundaria, pero todavía no se ha entrado a una educación profesional de formación para la vida activa. Entonces, esa es una preparatoria. En España se habla del bachillerato, que es nada más que terminar el ciclo secundario, pero ya orientado hacia una profesión, orientado hacia un tipo de educación, ya sea universitaria o una educación en institutos superiores. Después existe también una escuela profesional o técnica, que también suele ser un poco como la preparatoria o el bachillerato, pero la escuela profesional y la escuela técnica secundaria realmente permite que el joven salga de la escuela con una profesión que esté listo para entrar en la vida activa económica, en la vida profesional. Entonces, los ciclos de enseñanza
primaria y secundaria y preescolar se llaman kinder, jardín de niños, escuela, escuela primaria, el colegio, el liceo o el instituto, que tiene la preparatoria o el bachillerato al final, o que puede proponer a los estudiantes una formación profesional y una formación técnica. Bien, una vez que vimos cómo están divididos los periodos, los ciclos de enseñanza de los adolescentes y de los niños, vamos a ver el lenguaje que se utiliza para el funcionamiento. Digamos, vamos a ver el lenguaje básico, el lenguaje de las palabras claves que utilizamos siempre cuando hablamos de la educación. Tenemos lo primero, la asignatura. La asignatura es una materia. También se dice la materia. ¿Cuántas materias tienes? Tengo 6, 7 materias. ¿Qué son las materias o las asignaturas? Por ejemplo, matemáticas, lengua, literatura, geografía, historia, educación física y otras asignaturas o asignaturas más técnicas, más profesionales, más específicas al final de la formación en el bachillerato. Otras palabras importantes para entender el funcionamiento de la escuela son sin duda relacionadas con los exámenes, que son importantes para ver el avance de los estudiantes, el avance de las personas en su desarrollo intelectual, en su desarrollo de conocimiento. Y las palabras son aprobar o pasar el curso. Se dice también pasar el examen, pasar el curso, aprobar el curso. Lo contrario, lamentablemente, es suspender, aplazarse. Cuando uno no ha respondido satisfactoriamente a las exigencias que tenía el examen o a las exigencias que se pide en una materia. Sin embargo, a fin de año existen también unas pruebas que permiten al alumno continuar su ciclo normal, pasar de nivel, y esas pruebas son de rehabilitación o de desquite. Cuando el alumno no tiene un promedio suficiente para pasar, pero tiene cierto puntaje para poder tener una prueba de rehabilitación y desquite. Después está el boletín de calificaciones, que los padres deben firmarlo porque los estudiantes son menores de edad cada bimestre, cada trimestre o cada semestre. Eso depende del sistema educativo. Ahora pasemos a ver algunas palabras de las muchas que se utilizan dentro de lo que se refiere al material escolar. Bueno, material escolar o los objetos relacionados con la escuela y la enseñanza. Primero está la pizarra. Una pizarra que puede ser negra, la tradicional, una pizarra blanca como esta, y ahora se utiliza mucho la pizarra digital, es decir, una pantalla donde el profesor puede escribir, puede presentar gráficos, videos, diapositivas, etc. Esa es una pizarra. Después está la tiza o ahora el rotulador, el marcador. La tiza antes se utilizaba para escribir en la pizarra que era la pizarra negra. Ahora normalmente se escribe con el rotulador. Rotulador o marcador. Después está el borrador. El borrador sirve para borrar, ¿no? Aquí podemos borrar, por ejemplo, la O, y yo voy a añadir la O, borré la O, pero añado la O. Ese es el borrador. El bolígrafo. El bolígrafo o también se dice la punta bola. El bolígrafo o punta bola. El lápiz. Luego tenemos la goma o borrador, que sirve para borrar en el cuaderno. El borrador es este para borrar en la pizarra, el borrador
es la goma que se tiene para borrar en los cuadernos. Después está importante el sacapuntas. El sacapuntas o tajador es para sacar la punta al lápiz. Ese es el sacapuntas. Después tenemos en la escuela el pupitre y el banco, es decir, el mueble que sirve para que los estudiantes realicen sus tareas en el aula. Y finalmente, ya lo digo, el aula o la clase. Ese es el vocabulario del material, los objetos que se utilizan en la escuela. No creo necesario repetir todas estas otras palabras. Sin embargo, vamos a repetir para practicar el español las siguientes palabras: pizarra, tiza, rotulador, marcador, borrador, bolígrafo, lápiz, goma, borrador, sacapuntas, tajador, pupitre, banco, aula y clase. Bien amigos, creo que con estas palabras podemos comunicar y expresarnos acerca del sistema escolar, de los ciclos de enseñanza preescolar, primario, secundario y también de las principales palabras que tienen que ver con el funcionamiento del sistema. También hemos añadido algunas palabras de el material escolar. No les digo otra cosa, les agradezco como siempre por permanecer en la audiencia del canal y los espero en un próximo video. ¡Adiós!